Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus. Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Recordad que os podéis y debéis suscribiros al canal para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un episodio nuevo. Recordad también que estamos en miliunviajesporelmundo.com, que allí tienes un montón de artículos viajeros de más de 40 países, un montón de consejos, un montón de reflexiones que intentamos trasladar aquí al podcast cada poquitos días. No nos vamos hoy muy lejos, más concretamente nos vamos al sur de España. ¿Por qué? Pues porque de lo que os voy a hablar hoy va a ser de 15 pueblos por los que me enamoré perdidamente de Andalucía. Andalucía. Su propio nombre evoca imágenes de sol, largas playas, macetas con flores, pueblos blancos. Pocos lugares en el mundo conservan en su haber tanta historia, tanta cultura y tanta esencia como tiene el sur de España. Andalucía. Su propio nombre evoca imágenes de sol, largas playas, macetas con flores, pueblos blancos. Pocos lugares en el mundo conservan en su haber tanta historia, tanta cultura y tanta esencia como tiene el sur de España. No extraña que el último año más de 12 millones de turistas eligieran estas tierras para pasar sus vacaciones. Seguro que buena parte de ellos repetirán una y mil veces, porque el que pisa Andalucía una vez queda enganchado de por vida. Aunque soy madrileña de corazón y ahora resido en la tierra que me vio nacer, fueron 4 años los que pasé viviendo en la provincia de Huelva. 4 años en los que aprendí a degustar con calma, porque sí, aquí el ritmo con el que se vive es totalmente distinto, las costumbres andaluzas. Disfrutar de desayunar en una terraza en manga corta en pleno mes de diciembre una tostada con manteca colorada. Aprender a comprender el flamenco y que se me empañaran los ojos en un festival de cantejondo. Descubrir que era capaz de hablar en poco tiempo un nuevo idioma. No ni nada. Vivir cada verano el sopor de la calima. Acostumbrarme a que en la nevera siempre hubiera un par de cuencos con salmorejo y ensaladilla de gambas. Y ante todo, tomarme la vida con muy buen humor. A mí me encantaba eso de insultarse cariñosamente. Algo tan popular allí, lo de llamarte japuta en plan amoroso. Porque si un problema puede solucionarse, lo solucionas. Y si no se puede, ¿para qué preocuparse? Tenía muchas ganas de dedicar un podcast más bien larguito a esos pueblecitos maravillosos andaluces en los que el tiempo corre más despacio, en los que a la hora de la siesta se puede escuchar el vuelo de una mariposa y a la del anochecer no falta en los bulliciosos bares la caña con la tapita. Esos pueblos que descubrí en algunos casos antes de vivir en Andalucía, en los que profundicé aún más en mi vida andaluza y a los que he regresado tras retomar mi vida en Madrid. Esos pueblos entrañables, hospitalarios, acogedores como pocos, en los que me siento como en casa. Porque Andalucía fue durante años mi hogar y como mi segundo hogar seguiré viéndola el resto de mi vida. Pues he querido comenzar mi itinerario por mis pueblos andaluces
por Cortegana, por una zona fascinante y afortunadamente muy poco explorada todavía por el turismo, que es la Sierra de Huelva. En el blog ya le dedico unas cuantas líneas en un artículo que escribí que se llama Pueblos con encanto en la Sierra de Huelva, porque los hay de verdad a patadas y es que son encantadores, como bien dije en el título del blog, pero la verdad es que justo es por mi parte volver a rendir pleitesía a una región espectacular, considerada reserva de la biosfera por su alto valor medioambiental. Han sido muchos los fines de semana que he pasado haciendo senderismo por la montaña, perdiéndome en aldeas minúsculas como Castaño del Robledo, empapándome del encanto andalusí de la mezquita del Monaster, disfrutando de las preciosas vistas de la Peña Arias Montano en Alájar y acabando la tarde comiendo carne ibérica en Fuenteridos. Os aseguro que me ha costado mucho decidirme por un pueblo serrano o nubense, porque para mí cada uno tiene su aquel. Es como que te pregunten a cuál de tus hijos quieres más, aunque yo no los tenga. Al final me he decidido por Cortegana, porque creo que resume estupendamente lo que vas a encontrarte en la Sierra de Huelva. Un pueblecito de casas blancas, escondido entre montañas plagadas de alcornoques y castaños. Mi época favorita para viajar por aquí es el otoño, aunque a principios de agosto puedes disfrutar de las fiestas medievales. Con mucha historia en sus entrañas, como ese castillo extraordinario que es la obra cumbre de la banda gallega, ese cinturón de fortificaciones repartidas por toda la comarca para repeler los ataques enemigos de antaño. Las ermitas onubenses han sido declaradas bien de interés cultural y la sierra está plagada de ellas. En Cortegana hay 4 ermitas, la de Nuestra Señora de la Piedad, la de San Sebastián, la de Jesús Nazareno y la de la Trinidad. Muy recomendable visitar las 4, aunque en mi opinión la más interesante es la de la Piedad, con 8 siglos de vida a sus espaldas. No menos interesantes son las numerosas fuentes que encontrarás diseminadas por el pueblo, como la del Prado o la del Callejón. Y hay que recordar que aunque a muchos cueste creerlo, este es uno de los lugares más lluviosos de España. Y por eso al adentrarte con el coche por esas carreteras imposibles, te parezca más estar en Galicia que en tierras de Andalucía. Todo lo que ves a tu alrededor es verde intenso. En este programa va a haber un buen hueco para los conocidos como pueblos blancos, porque en mi opinión son los más bonitos de Andalucía y de los que tantos y peculiares ejemplos tenemos. Olvera forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos, uno de los mayores atractivos de la provincia de Cádiz. Casi una veintena de pueblos en los que conviven las influencias árabes, cristianas y romanas, las historias de bandoleros y una arquitectura popular única y muy característica. Olvera es un pueblo algo mayor que Cortegana, pero no por ello ha perdido su atmósfera de población pequeñita en la que todo el mundo se conoce y se saluda al cruzarse por la calle, que es algo que echo mucho de menos de Andalucía, esa sensación de camaradería en las poblaciones chiquititas. Por aquí transcurre la Vía Verde de la Sierra, la única ruta de interés turístico reconocida en Andalucía y galardonada con el premio a la mejor vía de Europa. Un recorrido de casi 40 kilómetros siguiendo un antiguo camino ferroviario que deja unas vistas impresionantes de la sierra. Hablando de las vistas, obtendrás una de las mejores del pueblo desde el mirador de la iglesia. Soberbia esa imagen de casas encaladas. El castillo de origen árabe del siglo XIII, situado a 600 metros sobre el nivel del mar, formó parte de esas cadenas defensivas de las que antes os hablaba, de la fortaleza inicial que da poco más que la torre del homenaje y un aljibe. El pintoresco barrio de la Villa, en el que aún se conservan parte de las antiguas murallas, es el lugar ideal para buscar una terracita en la que tomarse una tostada con aceite de oliva virgen, el producto estrella de estas cálidas tierras. Pampaneira, más que un pueblo, es una aldea de apenas 300 habitantes, esencia pura de la Alpujarra granadina. Aconsejo al que se adentre en estas tierras que antes lea un libro tan encantador y divertido como Entre Limones, que me encantó, así como sus posteriores secuelas,
para así irse aclimatando a la curiosa idiosincrasia de los alpujarreños y sus contundentes desayunos. Pampaneira, escogido con razón uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra en el barranco de la Poqueira y es un precioso pueblecito blanco en el que destaca una característica arquitectónica muy propia de las zonas rurales de Granada y Almería. Son los tinaos o tinados, unas estructuras a base de vigas sobre las que se sitúan terrazas, azoteas o estancias similares. Solían servir como refugio de las inclemencias del tiempo para los vecinos. Por eso son tan populares en las zonas de las Alpujarras, donde en invierno hace tanto frío y llueve tanto. Por ello también, como decía antes, los menús son tan ricos en calorías, dando mucha importancia a chorizos, morcillas, potajes, gachas y sopas calentitas. Y otra cosa muy típica de Pampaneira son las jarapas, que se continúan confeccionando de modo artesanal. En época nazarí llegó a haber en este área más de 5.000 telares, aunque ahora solo sobreviven una docena. De hecho, nosotros tenemos una en casa desde hace muchos años y ahí se mantiene estupenda y como nueva. El único problema que tiene Conil de la Frontera, en Cádiz, es que si vas en pleno verano no cabe un alfiler y está todo carísimo. Así que yo os recomiendo ir fuera de temporada alta, que es cuando yo he ido alguna vez, en pleno mes de diciembre, y se está de maravilla. Vas a disfrutar allí de uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Tal vez en esa época no haga suficiente calor para bañarte en la playa, porque recordad además que las aguas de Cádiz son fresquitas. Pero os vais a encontrar Conil con muy pocos turistas, mucho más tranquilo y con un encanto especial. Os aseguro que para mi gusto, en invierno gana muchos puntos. Pasear por su centro histórico, con sus callecitas repletas de geranios. Darse un paseo al caer la tarde por la interminable playa de la Fontanilla. Pegarse un atracón de atún rojo de la Almadraba en algún restaurante. Es la especialidad local y lo preparan de 1000 maneras diferentes. Y está completamente exquisito. Admirar cómo se esconde el sol en las coquetas calas de Roche o en la cercana playa del Palmar. O irte paseando entre las dunas hasta el legendario Cabo de Trafalgar son solo algunas de las opciones que brinda este paraíso de la bien llamada Costa de la Luz. Damos un salto a la Costa del Sol para irnos a Mijas, un pueblo situado en la Sierra de Málaga, a 400 metros de altura, tan blanco, que deslumbra cuando vas llegando con el coche y lo ves en la lejanía. Mijas se divide en 3 áreas, Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo, pero en mi opinión es este último, Mijas Pueblo, el realmente interesante. Es un laberinto de casitas albinas que se puede admirar desde el Mirador de la Peña, el primer sitio que has de visitar para obtener las mejores panorámicas. Después toca subir y bajar cuestas y perderse entre esos callejones en los que es común ver a las vecinas barriendo con alegría las entradas a sus casas. Uno de los rincones más bonitos del pueblo es la Plaza de la Constitución, tan recogida ella y tan típicamente andaluza. Para comprar artesanía local, recomiendo recorrer la calle San Sebastián, que aparte de ser una preciosidad, cuenta con una ermita del siglo XVII. Mijas se siente muy orgulloso de los restos de su muralla árabe y de la fortaleza medieval, así como de su patrimonio gastronómico, en el que destaca el ajo blanco con uvas, el gazpachuelo, la ensalada mijeña y un montón de sopas, a cual más rica. La de limón, la de tomate, la de ajos, la de maimones. Tienes un montón para elegir. Y si quieres llevarte un souvenir de recuerdo, ninguno mejor que cualquier producto hecho de esparto. En pocos lugares encontrarás mayor variedad que aquí. De Ronda os hablé también largo y tendido en un artículo que le dediqué por un viaje que hicimos allí. Pero no estaba de más regresar sobre nuestros pasos para recordar precisamente dicho viaje. Ronda también está en Málaga y con todo el derecho del mundo
Está considerado uno de los pueblos más bonitos no solo de España, sino de Europa, y cada año recibe miles de turistas que se quedan sin habla cuando se ven en lo alto de ese barranco no apto para los que sufren de vértigo. Una de las imágenes más impactantes de Andalucía. Recuerdo que cuando paseábamos por allí coincidimos con una chica coreana que nos pidió hacerle una foto y que nos confesaba emocionada no haber visto en su vida nada igual. Erróneamente llegué a Ronda con la impresión de que aparte del Puente Nuevo poco habría que ver, pero estaba muy equivocada, porque resultó Ronda ser un pueblo extraordinario, con la esencia más andaluza, incrustada hasta las entrañas, rodeado de murallas, herencia de su época musulmana. También se conservan los baños árabes, uno de los mejores conservados del mundo. Es una delicia pasear entre sus callejuelas y al atardecer sentarse en el bonito parque de la Alameda del Tajo, un refugio de frescor en un pueblo donde el verano puede ser implacable en lo que a temperatura se refiere. Regresamos a Cádiz, que parece que es la provincia estrella de este podcast, para conocer Arcos de la Frontera, que es uno de los pueblos más singulares de nuestro país. Y es que, aunque sea el mayor pueblo de la Sierra de Cádiz, que aún así tiene poco más de 10.000 habitantes, y uno de los más conocidos de los pueblos blancos, Arcos de la Frontera ha sabido salvaguardar, pese al bombardeo turístico, su genuino carácter. Hay que asumir que cuando uno llega a Arcos, ubicado en lo alto de un cerro donde la leyenda dice que duerme un dragón, le quedan por delante muchas cuestas, muchas subidas y bajadas y mucho entrenar gemelos y pantorrillas. Pero todo esfuerzo conlleva su correspondiente recompensa, y esta toma forma en los patios escondidos, atiborrados de macetas y flores, en el castillo que se alza en lo más alto del pueblo, en el callejón de las monjas y sus palacetes, o en las fachadas blancas, salpicadas de ventanales enrejados que antaño servían para que de noche flirtearan los enamorados cuando los vecinos dormían. Y de nuevo regresamos a la provincia de Málaga para desplazarnos hasta la parte más oriental, a la comarca de la Axarquía. Aquí el auténtico protagonista es el pueblo de Frigiliana, que es una pequeña villa de apenas 3.000 habitantes, que en varias ocasiones ha sido elegido por los propios malagueños como el pueblo más bonito de su tierra. Es un lugar encantador que, sin embargo, pasa desapercibido para muchos turistas que bajan a la costa buscando playas y chiringuitos, cuando, curiosamente, buena parte de la población de Frigiliana, casi un tercio, es extranjera y se encuentra tan cerca de una localidad tan turística como Nerja, que es la misma que popularizó Verano Azul. ¡Qué cosas estas! Frigiliana, cuya región es conocida por el cultivo del mango, una de mis frutas favoritas. Aquí encuentras todos los productos imaginables elaborados a base de mango. Invita a visitarla en invierno, cuando el clima es más saludable. Nosotros también estuvimos en invierno y os aseguro también que muchísimo mejor que en verano. Su cercanía al Parque Natural de las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama dota a sus alrededores de unos paisajes lindísimos, que contrastan con la belleza indiscutible de este pueblo blanquecino. Las mejores vistas se obtienen desde el Cerro del Fuerte, desde donde se lanzaban los soldados árabes para evitar que les capturasen las tropas españolas hace unos cuantos siglos. El corazón de Frigiliana se encuentra en el Barribarto, el casco histórico, donde se respira a cada paso su herencia morisca. Frigiliana, como tantos otros pueblos de Andalucía, vio convivir en el pasado a árabes, cristianos y judíos, por lo que cada verano celebran el Festival de las Tres Culturas, donde se enorgullecen de su multiculturalidad. Y es que, como comentaba antes, ahora continúan residiendo en el pueblo muchos extranjeros también, como ingleses o alemanes. Ayamonte era pueblo de parada obligatoria cada vez que cogíamos el coche y nos íbamos al Algarve portugués. Algo que hacíamos muy a menudo, ya que de Huelva a Portugal pues apenas se tarda 1 hora en coche y es una de mis regiones favoritas de Portugal, me encanta. Así que te animo a que si no conoces todavía el Algarve, te vayas al blog y le eches un vistazo a la guía que tenemos hecha del Algarve, porque si quieres preparar un viaje por dicha zona te va a ser muy útil.
Ayamonte se encuentra en la misma frontera entre Portugal y España, hasta el punto de que el puente que separa ambos países fue construido a medias por Portugal y a medias por España. Este puente pasa por encima del río Guadiana, que ejerce como frontera natural entre ambas naciones. De hecho, durante parte de su historia, Ayamonte perteneció al Reino de Portugal, por lo que su hermandad con nuestros queridos lusitanos no solo responde a motivos geográficos. Hoy en día es habitual ver a muchos portugueses paseando por las calles ayamontinas, especialmente los fines de semana. Desde el Parador Nacional se obtienen unas preciosas panorámicas de Ayamonte y su animado barrio de la Villa, que es el centro histórico que cae en cascada, a base de antiguas casas encaladas y donde se dan cita algunas de las callejuelas más características del municipio. Igual de interesante es el barrio de la Ribera, sede del ayuntamiento, de concurridas plazas y de las calles más comerciales. Pero por si algo me gusta Ayamonte es por su fabuloso entorno natural, con maravillas como Isla Canela, con sus bellísimas playas rodeadas de marismas, y la preciosa Punta del Moral, con su bohemio ambiente marinero. Sevilla es mucho Sevilla, pero no es menos cierto que en la provincia hay pueblos con mucha historia que bien merecen una escapada. Uno de ellos es Carmona, una población cuyo nacimiento se remonta a hace 3000 años, que se dice pronto, y que en época romana se convirtió en uno de los núcleos más importantes del sur de Hispania. De aquella época se conservan el anfiteatro y la necrópolis. Desde entonces, su relevancia a nivel histórico y cultural no decayó pese a la llegada de diferentes culturas que enriquecieron aún más su vasto patrimonio. Puedes comenzar el recorrido por la Puerta de Córdoba. La curiosidad es que en su estilo es la única de España con 3 arcos de entrada, y llegar al Alcázar del Rey Don Pedro, donde vamos a encontrarnos con el Parador de Turismo, que además está considerado uno de los más bonitos de España. A nivel religioso destacan el convento de Santa Clara o las iglesias de Santa María, de San Pedro y San Bartolomé. El Alcázar de Sevilla, donde dice la leyenda que si pasas bajo los arcos con los ojos cerrados se cumplirán tus deseos, es otra de las visitas imperdibles. Aún no habíamos pisado la provincia de Córdoba y lo hacemos ahora para conocer Zueros, que es un pueblecito que más que un pueblo es una aldea grande, protegida por las colinas de la sierra y los olivos que pueblan los terrenos cercanos. A Zueros hay que ir adrede, porque está a unos 75 kilómetros de Córdoba capital, pero os aseguro que merece la pena y mucho. Verse paseando por esas calles sinuosas que serpentean entre casitas de muros inmaculados es una experiencia inolvidable. Esta encantadora villa, fundada por los árabes hace más de un milenio, ha permanecido detenida en el tiempo, conservando sus calles serpenteantes y el castillo arabesco que antaño se llamó Sujaira y cuyo nombre es el origen del que viene Zueros. Además, en los alrededores podemos disfrutar de variadas y entretenidas rutas de senderismo como la del río Bailón o visitar la cueva de los murciélagos, que se descubrió en plena guerra civil y en cuyo interior se encontraron pinturas rupestres y restos funerarios. La elección en la provincia de Jaén es Cazorla, en la sierra del mismo nombre, probablemente el paraje natural más conocido de la comarca. Cazorla es un pueblo, también serrano, ubicado en la Peña de los Halcones y en un entorno único. Destaca en la lejanía el castillo de la Hiedra, dominando el pueblo, testigo de cientos de años de historia y que, como todos los castillos, cuenta con su propia leyenda, en este caso la de una princesa mitad mujer, mitad serpiente, cuyo alma sigue vagando tras las murallas. En Cazorla impresiona visitar las ruinas de la iglesia de Santa María, que al igual que muchas abadías escocesas, carece de techado y su parte superior, lo que hace de ella un monumento de lo más especial. Pero lo realmente impactante es hacer un alto para regalarse unas cuantas horas pateando la sierra de Cazorla, donde con un poco de suerte podrás cruzarte hasta con cabras montesas. Mojácar es, con diferencia, uno de mis pueblos favoritos en Andalucía. Almería está llena de pueblos preciosos, pero ninguno puede igualarse a esta maravilla situada en lo alto de la Sierra de Cabrera. Insistimos en que una cosa es Mojácar pueblo y otra es Mojácar playa,
que es un paseo marítimo, en mi opinión, cualquiera. A nosotros el que nos encanta es el pueblo, quiero matizarlo. Y Mojácar, que es un pueblo con más de 1 milenio de antigüedad, es una de las grandes joyas almerienses. Es uno de los lugares del sur que mejor ha podido y sabido conservar su herencia de la época de Al-Ándalus, y ello hace de él un lugar mágico. El barrio del Arrabal, curiosamente habitado por sefardíes, es uno de los más bonitos, con esas callecitas estrechas repletas de tiestos. Y Setenil de las Bodegas, en Cádiz, es uno de los pueblos más curiosos que hemos visto ya no solo en España, sino en el mundo. Y es que basta con echar un ojo a cualquier fotografía, os animo a que le busquéis en internet, para daros cuenta de las curiosas circunstancias que moran sus habitantes, literalmente devorados por las rocas y por piedras colosales que se han convertido en las amas y señoras de la villa. Las calles Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra, donde evidentemente apenas llegan los rayos del sol, son precisamente las más populares y a las que se dirigen todos los turistas, pues aunque hay otras en las que se ven las casas adosadas a las rocas, es aquí donde el escenario se contonea en las formas más peculiares. Un pueblo extrañísimo, con casas fundidas con la piedra, en el que comprendes ese miedo irracional que tenía Obelix, el de que el cielo se nos cayera encima. Y voy a acabar mi elección con otro pueblo gaditano, que es Jerez de la Frontera. No os creáis que la elección ha sido fácil, pero para mí es un pueblo que reparte elegancia y salero a partes iguales. Jerez es famoso por sus bodegas, posiblemente las más conocidas de todo el territorio andaluz, pero también por su riquísimo patrimonio artístico e histórico. Otro pueblo fundado por musulmanes que se ha convertido en una más de las herencias del imperio andalusí. Jerez conserva de aquella primera época árabe un extraordinario alcázar con baños, mezquitas y jardines. De épocas posteriores, la impresionante catedral, los claustros de Santo Domingo o el bonito barrio de Santiago, de aire mucho más popular que otras zonas de Jerez. Y recuerda que nada hay más jerezano que los tabancos, esas tabernas donde se adora al vino, néctar de dioses, y que son los rincones favoritos de locales y turistas para pasar la tarde con los amigos. Yo os aseguro que estar en un tabanco jerezano comiendo jamoncito mientras veía un espectáculo de flamenco, porque además es de los sitios de Andalucía donde vas a ver flamenco más auténtico, es una experiencia totalmente indescriptible, o sea, es que hay que vivirla. Así que os animo a que me imitéis, que brindéis con un vinito por la belleza inigualable de esta maravillosa tierra que tenemos la suerte de tener tan cerca, Andalucía, y que estéis al otro lado de las ondas dentro de muy poquitos días. Un abrazo a todos.